Buen día. Estamos nuevamente aquí en el búnker de la imparcial opinión. Bien, queremos tratar hoy, analizar un poco, ¿verdad?, un tema reciente e importante. Acerca del dictamen que hace el Tribunal Electoral acerca de las elecciones presidenciales realizadas este 2 de junio. Se acaba de informar hace algunos días acerca de el reconocimiento de la victoria de la 4T, ¿verdad?, sobre este caso. Sin embargo, es interesante lo que dicen los magistrados, ¿verdad?, del tribunal al avalar esta elección. De alguna manera reconocen que hubo ilegalidad, que se violaron normas, pues, entre otras cosas, y sin embargo, teniendo tantos elementos que cuestionan esta elección, tanta evidencia, ¿verdad?, que van en contra de una elección en libertad, ¿sí?, sin presiones de nadie, todo eso que no fue libre, el libre albedrío de las personas, todas esas evidencias registradas de diversas índoles, ¿verdad?, según lo menciona los propios magistrados del Tribunal Electoral. Sin embargo, no tienen la templanza de declarar inválida la elección. Y lo digo así en base a los elementos que ellos mismos presentan, ¿verdad?, y que ya la sociedad conoce. Nosotros conocíamos, porque participamos en las elecciones, ¿verdad?, como votantes, principalmente, cómo se dio cómo se dieron los hechos, ¿verdad?, las múltiples irregularidades en las distintas casillas establecidas, sobre todo en las donde uno le tocaba votar, por ejemplo, ¿no?, y cerca de las regiones, en su estado, en su municipio. La compra de votos totalmente evidente, ¿no?, porque ni siquiera en la mayoría de los casos ocultaron cuando repartían el dinero después de haber votado después de que los ciudadanos comprometidos con la compra del voto habían votado, ¿no?, se les daba sus 700 pesos. Y eso se sabe, por ejemplo, es una de las cosas. Entonces, evidencias que la sociedad conoce, como el hecho de que Claudia Sheinbaum empezó su campaña a mediados de 2020, más o menos, ¿verdad? Ya se había empezado a gastar dinerales en espectaculares, y ya se había lanzado la consigna de que es Claudia, ¿no? O sea, diciéndole incluso a sus militantes de ese partido de Morena, Andrés Manuel López Obrador le estaba dando la línea diciéndole
tienen que elegir a Claudia y todo lo demás, el proceso interno supuesto después, para ya la participación, elegir supuestamente al candidato, pues fue una farsa, ¿no? Nada más, para seguir con la campaña, ¿no? Seguir haciendo campaña donde la ley no se los permitía, a la comunidad en general, a la comunidad en general hacer la campaña, ¿no? Lo plantearon como una campaña entre o dentro del partido, una campaña para militantes, pero la campaña fue hecha en lugares públicos y acarrearon gente de diversa índole que no pertenecían al partido de Morena o no simpatizaban, ¿verdad? Y abierta a los medios difundieron todo eso. Fue una campaña pues a nivel nacional, todo ese rollo cuando dijeron que iban ellos, que democráticamente iban a elegir 4 candidatos, ¿no? O sea, que iban a competir 4 candidatos de Morena, ¿no? Y cuyo resultado, al final, obvio, ¿sí? Puesto que estaba la consigna, por quién votar, no fue libre tampoco dentro de Morena, ¿no? Simplemente era para avalar y simplemente era para encubrir ya la decisión, ¿no? Hacerla democrática, la decisión del presidente, de López Obrador. ¿Sí? De tal manera que un candidato que creyó que podría recuperar terreno, que fue Ebrard, pues al parecer intentó que votaran por él, pero si la consigna ya estaba dictada, ¿no? Y todos los operadores políticos dentro de Morena, ¿sí? Pues operaron a favor de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Porque era la designada y todos los recursos, bueno, 2020 decimos, empezó más o menos 4 años en campaña. Y todavía dentro de Morena operaron para que la gente fuera, no pienses en Ebrard, no pienses en otro. Los demás fueron parapetos, nada más. Aparentemente quien le intentó hacer competencia fue Ebrard, ¿verdad? El Marcelo Ebrard. Es decir, compitiéndose dentro de ellos mismos, ¿no? Son como compañeros, supuestos compañeros, ¿no? Supuestos compañeros de partido con las mismas convicciones. Sin embargo, con acciones totalmente ilegales dentro de su mismo partido, ¿verdad? Un enlodamiento total, ¿sí? Como decía López Obrador, esa palabra, un cochinero total dentro del partido, entre ellos mismos, atacándose, porque fue una campaña con tal de ganar del otro de ataque de Sheinbaum contra Ebrard, ¿no? Y Ebrard contra Sheinbaum, sacándose cualquier cosa, no como cuates, sino como contendientes, parecieran de distintos partidos. Bueno, así se dio. Eso demostraba, digo, son las evidencias, ¿no? Que ya el proceso era totalmente ilegal, no solamente dentro del partido de Morena, fue ilegal, puesto que aquí, dentro de ellos mismos, se promovió la consigna y, por decir aquí, la inducción de sus simpatizantes a votar por la orden, pues la orden de dictar, debes de votar por este, y los operadores que tienen influencia en cierta cantidad de gente, ¿sí? Los pequeños líderes de los que se aprovecha la alta jerarquía de Morena, los que mandan Morena, pues se aprovechan de líderes que están en las bases, ¿no? Pues la orden era Claudia Sheinbaum. Eso no fue nada democrático de un partido que se dice mucho propagandeo, o se propaganda de muy humano y democrático, igual que su presidente, propagandándose así. Los hechos dentro del mismo partido dicen que no. Y no solo fue este caso, atrás ya la mayoría de los casos para gobernadores, para la competencia entre ellos mismos, un lodazal. ¿Sí? Bien. Bueno, evidencias ya las teníamos como sociedad, o las tenemos, de todo, de que esta elección fue totalmente irregular y que violó la ley,
¿sí? Simplemente el dictamen ahora del Tribunal Electoral, el Tribunal del Poder Judicial Electoral de la Federación, simplemente la declaración del juez lo están confirmando, ¿verdad? ¿Sí? Ellos que son jueces le llegaron esa evidencia de todo este rollo, y otras que no, nadie se las tenía que mandar, puesto que están ahí asentadas en los distintos programas grabados de la mañanera, por ejemplo, ¿no? Donde López Obrador se dedicaba a atacar inmisericordiamente a cualquier oponente, ¿no? En este caso se centraron sobre Xochitl cuando supieron que Xochitl iba a ser la candidata. Si no hubiera sido Xochitl, daba lo mismo, a cualquiera lo hubieran atacado de la misma manera y con las mismas artimañas, ¿verdad? Desde la presidencia de la República. Es hora que López Obrador acusó de corrupción, mostrando un supuesto contrato de corrupción de Xochitl Gálvez, y es hora que no da las pruebas ni hace la denuncia, es decir, fue asunto político. Es hora que no hay pruebas ni ninguna controversia con algún juez, alguna demanda por corrupción de Xochitl Gálvez. Es más, participó como candidata porque no lograron frenar la candidatura. Está acusada, la acusaron, hablaron de corrupta, hasta es hora que no se presenta ninguna prueba real, no de palabra como lo manejaba López Obrador y sus achichincles, ¿verdad? O fingiendo pruebas, como decir, es que estos contratos son la prueba. Pues hasta la vez no se demuestra que hayan sido pruebas de corrupción, un contrato, ¿no? ¿Sí? Bien. Esas son las evidencias, no hay suficiente evidencia para que un ciudadano común, como yo cualquiera, se haya dado cuenta de esto. Esta elección o sea, esta elección no es nada legal, ¿sí? Es decir, están las evidencias para decir, no es cierto que son democráticos, que son justos, son honrados estos nuevos que están gobernando, porque están haciendo lo mismo, lo peor, que le achacaban a otros gobiernos, que le achacan a otros partidos, ¿verdad? Que dicen que los fraudes de los priistas, de los panistas y que corruptos, ¿sí? Pero nunca se había visto una acción masiva de Estado, ¿no? Y así abiertamente, ¿no? El presidente, ¿no? No solo la propaganda, no solo las frases, ¿no? De ataque, de desprestigio del otro, sino usando recursos públicos para llevar a sus candidatos y seguir preservando el poder, ¿no? Eso no se había visto antes. Sí se sabía que pues a lo mejor se operaba por abajo, pero aquellos tenían cuando menos un poco de recato, ¿no? Si es que se cometían los fraudes así como se dice que se cometían. Aquí fue totalmente a la vista de todos, ¿no? Y sin ningún recato, ¿no? Estilo caciquil, o sea, ya no importa nada de lo que se diga, yo tengo el poder y así se ve la actitud de López Obrador, ¿no? O así se vio la actitud, y por lo tanto, pues, como supuestamente le creen y tiene un equipo que le respalda, bueno, no le respalda, por decirlo así, difunde todo lo que dice, sea verdad o sea mentira, simplemente recalca, replantea todo lo que se dice, pues la gente se la cree, ¿no? La mentira la hacen eco, un gran eco, porque ya lo dijo él, pero luego abajo, sí, es cierto, replicar todo lo que se dice, ¿no? Y estar en chinche en las redes sociales,
videos, etcétera, 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 dando versiones así de rápida para avalar cualquier farsa, ¿no? ¿Sí? Sin sustento y sin demostrar lo que se dice. Entonces le ha funcionado, ¿no? Y pues así se dio esta situación, digo, ya esa prepotencia de que logran introducir la credibilidad en algunos sectores de la población, ¿no? Porque hasta eso no son grandes sectores de la población que le creen. Nada más el resultado de la elección con toda esa maquinaria que dispusieron, toda esa campaña, todo lo que ya estamos mencionando, ¿no? La participación del presidente, de los ríos de dinero, ¿sí? Utilizados para comprar el voto, para etcétera, para comprar partidarios, llevarse a priistas, llevarse a panistas, grupos de panistas, de priistas, a apoyar a Claudia Sheinbaum, ¿no? El Ávila, el exgobernador del Estado de México, pues resulta que siendo de otros partidos, pues al último estaban apoyando a la 4T, a esos que la 4T y López Obrador los acusaba o los acusa de corruptos, todos esos panistas, prianistas, ¿sí? Operando ya para ellos, supuestamente corruptos, ¿no? Entonces, una total una total hipocresía, sí, con tantos embustes, hablar mal de aquel, pero al rato lo necesito y ya eres mi amigo. Y entonces, de esa manera fue, como ya lo analizaba yo en otro video, que logran ganar la presidencia. Pero yo decía, aún con toda esa maquinaria, ¿sí?, de dinero y de poder político, de influencia de la investidura que da la presidencia, ¿no? ¿Sí? Aún con eso, ¿qué cantidad de votos obtiene Claudia Sheinbaum cuando llega para la presidencia? Apenas el 30% del padrón electoral. ¿Dónde está el resto? Y aún así, con ese 30%, que no es mayoría, ni siquiera llega al 50% del padrón electoral, de los que tienen que votar, dicen el pueblo ya eligió, el pueblo ya decidió. No, señores, el 30%. ¿Sí? Un 30%, y además de ese porcentaje, ¿cuántos son reales? No. Por convicción, ya sabemos que una gran cantidad fue por compra de votos. ¿Cuántos? 15%, porque les pagaron el voto. Pues más o menos ahí andarán, ¿no? La mitad. Y otro tanto por ciento a lo mejor es falso, ni siquiera votó, porque como estuvieron las cosas, al parecer hubo demasiadas anomalías en las votaciones, ¿verdad? Y probablemente tenga una base del 10% nada más del padrón electoral, lo que es Morena, ¿no? Lo que es la 4T, lo que es López Obrador. Es decir, ningún pueblo está avalando sus políticas. 60% del padrón electoral está en otra parte, o no confía, no votó por ellos, o votó por la oposición, el otro porcentaje. Sí ganaron con los votos que se tuvieron, ¿no? Pero tomemos cuántos votamos, 190 y tantos millones, y obtienes 35 millones. Ese es tu respaldo del pueblo, que es el 30%. ¿Sí? Bien. Pero entonces lo que le quería presentar es las declaraciones, lo que dicen los jueces, ¿no? Veamos. Aquí está la nota. A ver, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que acuerdos políticos por encima de las leyes marcaron la elección del 2 de junio. Claro, ya eso era una evidencia total desde antes de que se llevara a efecto la elección.
y quedó mucho más claro después de la elección, ¿verdad? Dice, luego de la presentación del proyecto de resolución final para oficializar el triunfo de Sheinbaum como la primera presidenta de México, los magistrados Yanine Otalora y Reyes Rodríguez Mondragón enfatizaron en las fallas e ilegalidades, dice, fallas e ilegalidades cometidas por los actores políticos involucrados, ¿sí? Todavía trata con pinzas, ¿no?, la cuestión, porque solo dice fallas e ilegalidades, no se va bien al fondo del asunto. Pero bueno, actores políticos, ¿cuáles son los actores políticos? Pues los que participaron en la elección, ¿no? Sabemos que la 4T no solo es la 4T, sino que es una alianza, ¿no?, de Morena, Partido Verde, PT, ¿sí?, al parecer Movimiento Ciudadano y algún otro partido por ahí que no recuerdo, ¿sí? Otalora consideró que el hecho de que Morena y aliados en el Congreso lograran adelantar el proceso de selección de candidatos que originalmente estaba previsto para el 7 de septiembre de 2023 significó que un fraude a la ley tuvo que ser avalado por el Instituto Electoral INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Fíjese, reconoce que avalaron un fraude. ¿Cómo es posible, verdad? En otro país cometes un delito, ese delito tiene castigo, pues se castiga, cara. Aquí se dedicaron a contemplar y pues ya, avalar el fraude, ¿no? ¿Qué cosas? Aquí sencillamente era aplicar la ley en el momento preciso, ¿sí? Y para efectos ya hacia donde avanzó el problema, pues anular la elección, ¿no? Anular la elección. Y yo digo anular la elección no porque diga, es que debió haber quedado Xochitl, no, por el proceso que ellos mismos están mencionando. O sea, aplicar la ley, porque si se viola la ley, se supone que debe haber castigo, debe haber consecuencias. Y no se puede decir, pues sí, robaste y te encontramos. Digo, un ejemplo, ¿no? Que se lleve a un ladrón a juzgarlo por un juez, pues sí, te encontramos con las manos en la masa, pero ¿sabe qué? No te vamos a condenar, ni modo, te vamos a felicitar y te puedes quedar con lo robado, ¿no? No te aplicamos nada, digo, prácticamente lo mismo, ¿no? Nos hacemos pacto y es lo que está diciendo el magistrado. Y sigue, aquí la política impuso sus tiempos a los plazos que la ley del Instituto Nacional Electoral. Fíjense nada más, se supone que para eso era el INE y eso se evitaba antes no se podía, al menos yo no tuve conocimiento de una campaña anticipada, porque el instituto inmediatamente sancionaba todo eso, así era, y ahí están las evidencias del pasado. Pero bueno, dice aquí que la política impuso los tiempos, plazos de la ley y ni el Instituto Electoral ni el Tribunal Electoral pudieron frenar esta decisión, por lo que hubo que limitarse a tratar de encontrarle un cauce legal a una irregularidad que rebasó por completo la eficacia de nuestro sistema electoral, comentó. Rebasó la eficacia. Pues simplemente se hicieron, pues aquí lo único que queda es que pues se hicieron como que no veían y listo, ¿verdad? Ya sabemos que que un logro de este gobierno precisamente fue amedrentar a esos organismos, ¿no? Una campaña contra el INE, contra el INAI, contra el tribunal, no nombrar por el Senado, por la Cámara de Legisladores, ¿sí? Para completar los quórum, ¿no? Magistrados faltantes, es decir, sin poder funcionar y por tanto sin poder funcionar no tiene quórum, uno puede aplicar la ley, esa es otra, ¿no? El boicot que se dio de este gobierno con tal de
tenerlos apañados, ¿verdad? Y dice que lo que fue denominado como proceso político novedoso no fue más que un fraseo para evitar reconocer la comisión de un fraude a la ley. Otra vez, fue un fraude a la ley, ¿sí? Es decir, pues claro, ya sabemos, ¿no?, la actuación de López y de Morena. Tratar de desprestigiar primero, tratan primero de desprestigiar algo para luego justificar su acción en contra de eso, porque pues ya dijeron que es malo, es malo, es malo, y pues si eso es malo, hay que actuar sobre él, ¿no? Así lo han hecho. Así, digo, tenemos todos los casos de que han hablado de corrupción en tal o cual lado, nunca la prueban, pero ya dijeron, es que hay corrupción ahí, hay que quitar esto. Y ya, ¿no? Ya es la justicia, sin haber probado nada, pues ya ellos se curan, ¿no?, en salud diciendo, pues es que son malos, hay corrupción, entonces por lo tanto hay que quitarlo. Y la gente dice, ah, pues sí, aunque no le hayan probado nada, ¿no? Es artimañas. Aquí el juez lo está reconociendo, ¿no? Son artimañas para la comisión de un fraude a la ley y no fue castigado por los magistrados. Consideró grave que los partidos políticos que se supone deben abonar a la defensa del interés público diseñen mecanismos para evadir la ley ellos mismos, que enrarecieron el clima político y pusieron en peligro la integridad del proceso electoral, pusieron en peligro la integridad del proceso electoral. Estos procesos adelantados fueron el aviso de que se irán los graves problemas de esta elección. Estaban los avisos, sin embargo, los jueces del Tribunal del Poder Judicial no los frenaron, ni el INE, ¿no? ¿Sí? Toda esta ilegalidad. El presidente habla de ilegalidad por un lado, de lo que es legal o no legal, pero cuando él comete ilegalidad es legal, ¿no? Y los jueces no lo pudieron parar. Aquí, si los jueces hubieran parado esto, pues se hubiera quejado de que era ilegal, hubiera hecho lo peor, es ilegal, ¿no? ¿Sí? Pero como no lo pararon, pues, ¿sí? Entonces es sorprendente cómo reconocen los jueces, ¿sí?, las violaciones de este proceso a vista de todo y no haber actuado ni aplicado ninguna sanción. Acusó, continúa el magistrado, dice, ¿no?, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su poder político y recursos públicos para intervenir en el proceso electoral. Pues sí, eso quedaba claro desde que llegó a la presidencia, carajo. Desde 2018-19 que tomó el poder, empezó su campaña. Y utilizando los recursos para continuar en el poder. Gastando recursos, por un lado, para sepa qué, pero también otro poco lo estaba dedicando a campaña, la campaña. Desde que llegó, estuvo en campaña. Y la Claudia Sheinbaum empezó en 2020, ¿no? Recursos públicos, ¿qué quiere decir? Pues el manejo de los programas, lo que quedó, ¿no?, de los programas sociales, que ya no son programas sociales, son simplemente transferencias monetarias directas, programas, ¿sí? Lo poco que quedó, y de lo poco quedó, el único fuerte la pensión para adultos mayores, ¿no?, donde ha sido utilizada como un recurso electoral, pero que no benefició a los más pobres de este país. Porque vuelvo a repetir, ya lo he dicho en muchos comentarios, en varios comentarios, la cobertura de los hogares más pobres de la pensión para adultos mayores cayó del 76% al 47% en este sexenio. Ahí están los datos y se dejó de cubrir a mayor personas con necesidades, que es la persona más pobre, y aumentó prácticamente 40% en los sectores que no tienen, sean los sectores de mayores ingresos, más ricos. Le está dando pensión a los más ricos sin que la necesiten. Entonces aumenta, ¿no? Sí, aumentó los hogares, sí, pero de mayores ingresos. Y no dice cómo disminuyó la de los menores ingresos. Se supone que para los que se creó la pensión, ¿no? Entonces, recursos públicos. Y lo otro, pues la compra del voto, ¿no?
son recursos públicos gastados ahí. El maiceo que se hace para los legisladores para que les sigan apoyando a los suyos, obviamente, ¿no? Todo ese maiceo, porque obviamente esa gente no vota nada más así por convicción o por consigna. Sí, hay algún incentivo, que son puestos políticos, puestos administrativos, puestos en el gobierno y dinero seguramente en efectivo, obvio. Entonces, dinerales para allá, ¿sí? Para comprar, bueno, para sobornar a distintos, comprar gente del INE, etcétera, etcétera. Recursos públicos lo reconocen. Igual, continúa el magistrado, las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar, ¿sí? Claro lo dice, atacar a una candidata y apoyar a otra. Esto no se había visto antes, ¿no? Sí se sabía que algún presidente apoyaba a tal candidata, pero nunca se manifestaba, utilizó su poder público como presidente para abiertamente atacar a los adversarios y apoyar a quien quería, ¿no? Aquí fue el total descaro, ¿no? Y claro, pues es López, dicen, pues mucha propaganda con él de que es bueno, pues él sí tiene derecho a cualquier cosa, ¿no? Y entonces, pues le permitieron esto. Como dice, y esta intervención se materializó, como ya hemos señalado, en cerca de 50 conferencias matutinas, ¿verdad? 50 es poco, pues yo diría que prácticamente la mayor parte, ¿no? Pues si Claudia empezó a mediados de 2020 su campaña, pero bueno, el caso de Xochitl sí empezó ya casi cercano a la campaña, entonces más o menos 50 conferencias matutinas de ataque a otro candidato y sin mostrar las pruebas, como ya decía anteriormente, seguimos esperando las pruebas que acusaban de corrupción a la Xochitl. ¿Dónde están? A pesar de que la elección de la primera presidenta de México pues, demuestra que la ciudadanía tiene la convicción, pues aquí yo dudaría si tiene la convicción, simplemente ha sido inducida gran parte de, digo, al menos de los que simpatizan con Morena, ¿no? ¿Sí? Una inducción para convencer los que no están arriba, ¿no? Los que no tienen el poder en Morena y que nada más seguían por las órdenes, por la línea que les lanzan el grupito de arriba que manda Morena, pues estarán creyendo que era la mejor opción, ¿no? ¿Sí? Entonces, una es tener una convicción en base a información verídica, en base a información real, en base a datos y evidencia, y otra es tener la convicción inducida en base a lo que otro dice, ¿no? Entonces ya no es convicción, es inducción y es manipulación, ¿no? Se basaron, es Claudia y es Claudia, ¿no? Digo, así se reduce, ¿no? La convicción de esos que votaron por la Sheinbaum, ¿no? Desde el proceso interno de su partido, digo, nombrado interno, que nunca fue ningún proceso interno, ¿no? De selección de candidatos a la presidencia de Morena. O igual, la línea, vas a votar por esta y listo. Dice, la magistrada destacó que durante las pasadas elecciones se vio una situación nunca antes vista, derivada de la desintegración de la totalidad de los tribunales electorales del país, incluida la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, mediante la falta de designación de sus integrantes. ¿Sí? Fácil, ¿no? Los senadores, los legisladores, bajo las órdenes de López Obrador, del grupo de López Obrador, pues simplemente se hacían pacto y no nombraban, porque corresponde a los legisladores, que es el otro poder de la nación, nombrar a esos representantes, ¿no? No los nombraban, no hay quórum, no hay quien decida y por lo tanto no hay quien aplique la ley
¿Qué es lo que querían? Evitar la aplicación de la ley, ¿verdad? ¿Es justo esto o injusto? Ya que ellos hablan de justicia y de verdades y de honestidad, de no torcer la ley, pues aquí se ha torcido todo, ¿no? Así de sencillo. Y el golpeteo, ¿no? O sea, la no designación y acompañada del golpeteo, del intento de desprestigio de estos organismos, ¿no? Diciendo que pues son corruptos el Tribunal Electoral, que el INE, que, bueno, conocemos toda la campaña en contra de estos organismos y de las personas que lo integraban por no alinearse al gobierno. Y hasta la fecha ninguno de ellos se les ha aprobado nada, ¿no? Córdoba dejó el INE y no se le ha aprobado nada de lo que se le acusó. Pero todo eso sirvió para estar golpeando al organismo y todos los integrantes que eran neutrales, tratar de que no fueran neutrales. Y si no te alineabas con López o con la 4T, pues ahí te estaban atacando y desprestigiando, ¿no? Entonces, con la palabra corrupción, 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 la cual hasta este momento, 6 años después, no se ha aprobado y no han probado. Están tomando medidas sustentándose en esa palabra, pero no han probado. No hay nadie indiciado, no hay nadie condenado, no hay nadie que ha sido juzgado por corrupción, porque se supone que la corrupción se da en concreto, son personas específicas a quienes se debe de integrar. La corrupción no es en general, pues así a quien castigas, ¿no? La corrupción no es, son corruptos, no son corruptos. ¿Quién es corrupto? ¿Quién hizo y los datos, no? Entonces esta es una maniobra clara, maniobra política y sucia. Si ellos, su rollo ha sido que el pueblo está con ellos, que el pueblo los respalda, ¿cuál era el miedo de nombrar, de tener a esos organismos funcionando como es debido? Pues si el pueblo los apoyaba, hicieran lo que hicieran estos amigos de estos organismos, tuvieran a favor o en contra, pues no les afectaba, porque además se supone que tenían que nombrar a gente neutral, porque esos organismos, INE, Tribunal Electoral, deben ser neutrales a partidos políticos para que puedan cumplir su función. ¿Sí? Y sin embargo ahí se está violando también la ley, porque lo que está diciendo López Obrador y su grupo de que ya no son neutrales, carajo, de que se alinean, y si no se alinean con él, porque él es el que ha pedido que se alineen a las políticas de este gobierno, que ya va para afuera supuestamente, pero así lo han planteado, ¿no? Y para encubrirse, dicen el pueblo jamás, yo no he visto que el pueblo se haya organizado, discutido la cuestión del INE y diga, señores, es que el INE, al contrario, estoy seguro que el pueblo, cualquier persona con el más mínimo raciocinio, estará de acuerdo en que deben ser imparciales, no deben pertenecer a ningún partido, porque tú no puedes ser juez y parte, no te puedes alinear en tus dictámenes al otro porque te nombró o porque es tu amigo. Se supone que es la base, la regla para la impartición de la justicia, una buena ley, ¿no? Que se castigue, si hay delito, se castigue el delito. No por ser la persona o porque es mi amigo, porque se castigue el delito que se cometió. Y si lo cometió, quien lo cometió, pues ni modo. Alguien comete los delitos y alguien se tiene que castigar. Entonces debe haber imparcialidad. No pueden estar alineados, te castigo a ti porque eres mi enemigo, te perdono a ti porque eres mi amigo, o porque me apoyas, a ti no te hago nada, o porque aceptas lo que digo. Y el otro que no acepta y está renuente, pues hay que darle en la torre, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que está pidiendo ahorita, y es toda la campaña, diciendo que el pueblo, digo, tienen un 30% de los votos, eso no es el pueblo, ¿sí? Esa es otra farsa también, digo, de todo lo que están diciendo aquí los magistrados, ¿sí? Y, o sea, se agrega a esto que están diciendo, que están confirmando esas evidencias, ¿no? ¿Sí? Se agrega la farsa de decir el pueblo en general,
y solo tengo un 30%, ¿no? De 90 millones que votan, solo tengo 35, y en el país, aparte, son 30, 100, alrededor de 130 millones de habitantes, y solo tengo 35 millones que votaron por mí. Entonces, ¿dónde está que el pueblo ya decidió? Bien, dice, esta irresponsabilidad constitucional con la que se ha conducido un poder de Estado, dice irresponsabilidad, ¿eh? Es ilegalidad, carajo. Que en este caso el Senado ha provocado obviamente un contexto nunca antes visto en nuestro país. También el diálogo y la discusión colegiada que son necesarias para las autoridades han estado ausentes, explicó. Sí, porque pues no toman en cuenta ninguna otra opinión más la que la hay, y como tienen mayoría en el Senado y en los legisladores, este grupo de la 4T Morena, pues les vale comino. Entonces ni siquiera se sientan a discutir si esto es bueno ni tomar la opinión del otro, simplemente se va a hacer esto porque ya lo ordenó fulano y seguramente azotó el billete para que se haga, ¿no? Entonces así ha actuado, ¿no? Con tanto deshonor ha actuado este poder legislativo, ¿no? Esa mayoría que tiene la 4T, digo, conformada por Morena y sus aliados, ¿no? Morena, Partido Verde, PT, etcétera, ¿sí? Es un penoso papel, se supone, de aceptar órdenes, de bajar la cabeza, quizá, seguramente no hay otra, por dinero, por prebendas, ¿no? Y estar a la orden de otro poder, se supone que son los tres poderes independientes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, que es que se carga, pero se supone que supervisa el legislativo, ¿no? Para que el ejecutivo no se pase, ¿no? Para que el legislativo no cometa barbaridades, no cometa ilegalidades, atropellos, porque pues es el que ejecuta, es el que tiene todo el poder para la decisión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces los otros poderes están para eso, se supone, y deben ser independientes, ¿sí? E imparciales. El Poder Judicial para juzgar, ¿sí? Y el Legislativo para hacer cumplir las leyes, legislar y hacer cumplir las leyes, ¿sí? Y no estar a la orden del Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene tener diputados y que los nombra el pueblo y que senadores? Pues y que va a mandar, va a ser el que esté en el poder en ese momento. Se supone que esa era una cuestión que se luchó durante mucho tiempo para que cambiara, ¿sí? Y había cambiado, si no al 100%, pero había cambiado y ahora en este sexenio todo vuelve a intentar que dependa totalmente del Ejecutivo, es decir, y aparte no del Ejecutivo, de una persona, ¿no? Del presidente, ¿no? Nada más. Y las tonterías que haga, lo que diga, no importa, es el presidente. Bien. Dice, a veces porque las reglas se encuentran seriamente desgastadas, carajo. Qué manera de argumentar la falta de acción del tribunal, ¿no? De no castigar las ilegalidades. Es como si una madre cuando va a castigar a los hijos, pues ya, ni modo te iba a dar 2 chanclazos, pero está desgastada la chancla, pues ni modo. Cometiste algo que no me gustó, necesitas ser castigado, pero no te castigo. Es que la chancla está desgastada, carajo. Bueno, digo, ya son cosas que totalmente incomprensibles, ¿no? ¿Sí? En nuestro sistema de normas, simplemente no existe una regulación para contener o sancionar todas las prácticas políticos partidistas. No habrá para todas, ¿no? Pero para lo que está claro se debió haber aplicado. Bien. Bueno, y luego plantea que debe haber cambios para que esto se pueda hacer. El caso es que ya dejaron pasar, dejaron
que predominara la ilegalidad en esta elección. Se amedrentaron al parecer, ¿sí? Por eso reconocen el triunfo de la acción, se amedrentaron contra las amenazas del presidente, que ahorita está amenazando claramente, ¿no? Está amenazando a los de la Suprema Corte. O renuncian o no lo liquidan, ¿no? Fíjense nada más. O se alinean con él y se da chance de seguir otro rato. Así se lo está planteando claramente. Digo, ese que no era chantajista, pues ahorita ya total dice que ya se va, pero quiere cubrirse las espaldas por lo que veo. Y no solo quiere cubrirse las espaldas, sino reponer algo de los recursos que se gastó de este gobierno, ¿verdad? La deuda está grande, el nuevo gobierno queda prácticamente a la deriva, sin grandes recursos, y tendrá que seguirse endeudando. Entonces, ¿de dónde quiere agarrar más dinero? Pues del que hay en la Suprema Corte, ¿no? Porque hay millones, porque es grande la Suprema Corte, hay muchas prestaciones para todo el sistema, ¿no? De los trabajadores, como ahí decimos, un sistema, no solo la Suprema Corte de Justicia, el sistema judicial de la Federación, pues son miles de trabajadores en todo el país, y por lo tanto pues es un dineral de presupuesto que se llevan. No se lo llevan 10 jueces, es todo el sistema y quiere ese dinero, así como se llevó el dinero de seguridad. ¿Por qué quitó la Policía Federal para llevarse ese dinero? ¿Por qué quitó el INSABI, el Seguro Popular, para llevarse el dinero? ¿Por qué abandonó el sistema de salud pública? Pues para llevarse el dinero, hasta la vez, ¿no? Está caído el sistema, pues se llevó el dinero. Redujo el presupuesto de la educación, ¿para qué? Porque quería el dinero, ¿sí? Y para acabarla pronto, lo último de las afores, ¿no? Las cuentas que están ahí, cuentas inactivas que se le llama, que no, por ser inactivas aquí sí, porque no han cotizado en los últimos años, pero tienen dueño. Pues ya se apañaron ese dinero también, porque ahora lo van a manejar ellos, dicen. ¿Sí? Y así entonces se está haciendo de recursos además, ¿sí? Y además al parecer quiere cuidarse las espaldas con esta situación de los jueces, ¿verdad? Es decir, todas esas ilegalidades, pues, que no hay una retrospectiva, así como él se queja del pasado, o sea, que más tarde se le finquen los cargos, ¿no? Que más tarde realmente se le llame a cuentas, ¿no? Por una verdadera Suprema Corte de Justicia, y que tenga que responder por esos delitos, porque son delitos. Y no solo esos delitos electorales estamos hablando, están todos los demás, de haber suspendido diversos programas sociales, ¿no? Que suspendió la mayoría de programas sociales. Apoyos al campo. Todo eso está en entredicho. Bien, entonces eso es lo que plantea, después de haber dado el reconocimiento al triunfo de la presidencia a la 4T, esos son, bajo esos, los comentarios de los magistrados, ¿verdad? Están claros de que esta elección ha sido un fraude, están claros de toda la irregularidad, están claros de que esto se debe haber parado desde hace mucho tiempo, están claros de que ameritaba sanciones, ¿no? Sin embargo, reconocen que no deciden actuar y que dejaron correr los procesos a pesar de las ilegalidades por muchas razones. Una, obviamente el boicot a los organismos estos, ¿no? Tribunal, INAI, INE, el boicot que estuvo a que estuvieran sometidos al desgaste de los ataques de la presidencia, ¿no? El boicot por no nombrar, bueno, el INAI es ahora que no se nombra, no sé si faltan 2, si no pueden sesionar, y no, por lo tanto, si no pueden sesionar, no tienen ninguna autoridad para exigirle cuentas al presidente, y ahí lo tienen, ¿no? Congelado. ¿Sí? Entonces, ese boicot, ¿sí?
de dejar infuncionales los organismos, ¿sí? Los organismos independientes, por decirlo así, organismos de la sociedad civil que pueden exigirles la cuenta, dejarlos inviables para no actuar. Sin quórum no se puede aplicar nada. Segundo, el amedrentamiento a estas personas, a estos jueces, ¿no? Tercero, los ataques difamatorios, el desprestigio, ¿sí? Constante, con acusaciones no probadas de que han sido sujetos a esta gente, y obviamente las amenazas de sabe qué más, ¿no? Y claro, quien está en el poder, quien ejerce el gobierno, te puede aplicar, te puede perjudicar sin que seas culpable de nada, porque tiene poder, el Ejecutivo tiene, bueno, el ejército a su cargo, ¿no? Manda al ejército. La policía te puede fincar cualquier cargo, ¿sí? Inventado, cualquier cargo irreal, como pretexto para tenerte un rato, por ejemplo, en la cárcel, aunque después te deje libre porque no puede probar nada, ¿no? Caso Rosario Robles, ¿no? Pero tiene el poder para decir, bueno, es que mientras investiga, pues lo tenemos que tener en el bote, ¿no? Y entonces son amenazas, son amedrentamientos a esas personas. Y pues las personas obviamente pues saben que se enfrentan a algo muy fuerte, que es muy difícil escapar de ellos, ¿no? Es como cuando te amenazan los malandros, ¿no? Pues ¿qué hacen? Pues ni modo, sabes que no tienes cómo defenderte de eso, pues igual con el gobierno, ¿no? Si el gobierno te amenaza y te dice, mira, si no, digo, y eso lo ha dejado claro López Obrador. Digo, queda la evidencia clara de lo que eso ha hecho López Obrador. En las mañaneras, en las declaraciones. Yo le sé esto, ha dicho, y si no, los voy a denunciar, carajo, ¿no? O sea, prácticamente está diciendo que es cómplice porque le sabe cosas, pero nunca las dice. Pero si los quieres chantajear, si no hacen lo que digo yo, ahora sí las voy a decir. Entonces cómplice el señor si hay cosas malas ahí que dice que estaba denunciando, ¿no? Así las cosas. Entonces, todos esos amedrentamientos obviamente funcionan, porque si el gobierno te puede fincar cualquier cosa irresponsablemente, puede inventar cualquier cosa, a sabiendas de que no va a proceder, pero mientras, como ya lo han hecho, ya hemos visto, ¿no? Rosario Robles y otros, pues te tienen un rato en el bote. Y después, bueno, pues no se probó, pero mientras ya te perjudicaron 1 año, 2 años en el bote, para que te investiguen, ¿no? Es decir, primero te castigan y después te prueban la culpabilidad, ¿no? Qué manera tan legal, ¿no? De operar y justa, hablando de este presidente que reclama justicia, que la justicia para el pueblo. Si eso es justo y legal y totalmente legal, pues qué bueno, ¿no? De que te finquen responsabilidades, te metan al bote, ¿sí? Te lleven al bote antes de probarte que eres culpable o no, y que te dejan cerrado para investigarte. O sea que las pruebas vienen después si eres inocente o no. Primero pagas el delito que no cometiste y después te dirán, pues es que no era cierto, pero pues ya pagaste, ¿no? Qué cosas, ¿no? Torcer la ley totalmente, la ilegalidad, todo eso. Si se le llamara a cuentas a este gobierno que sale, saldría perdiendo. ¿Sí? En una corte internacional, una denuncia de esta, yo creo que sale perdiendo. O sea, porque hay que aplicar la ley, no hay que irse que porque es cabecita del algodón y que porque hay que el señor, quien haya violado la ley, violó la ley. Y se tiene que aplicar. Es que tú eres fulano, pues a ti no hagas lo que hagas, ¿no? Perjudiques a quien perjudique, pues no hay problema. Digo, irracionalidades de esas, ¿no? Estamos viendo en este país. Y aún así dice que se reclama justicia para el pueblo.
Digo, ¿dónde está el ejemplo de esa justicia, no? Del que pide y reclama justicia para otro cuando yo mis acciones no aplico ninguna justicia y actúo con ilegalidades, porque esa es la realidad. Están ahí las evidencias, no estoy, si yo estoy ahorita hablando así, estoy molesto, es porque todo ese rollo pues es incomprensible, es irracional, y además tratan de engañar a la gente, ¿no? Tratan de engañar a mi gente diciéndole que pues, todo eso es bueno, todo eso está bien. Solo por eso lo estoy retomando y porque además es incorrecto y por eso doy mi punto de vista y mi análisis. No estoy sacando cosas inventadas, ni porque yo, ay, cuánto coraje le tengo y pues le voy a sacar cosas que no son. No, Señor, ahí está la evidencia y lo que te hace enojar son esos hechos. Bueno, enojar es una palabra quizá más fuerte, lo que te hace molestar, lo que te hace decir, oye, ¿qué pasa aquí, carajos? ¿Sí? Son esos hechos. Yo estoy cuestionando esos hechos, esa evidencia, que no es de ahorita, que desde que empecé a notar el rumbo de este gobierno, empecé a cuestionar. Aproximadamente como en 2020 me empecé a dar cuenta del rumbo y de la realidad de lo que realmente este gobierno, bueno, López Obrador y su grupito realmente eran sus intereses. ¿Cuáles eran sus intereses? Y sus intereses no son y nunca fueron las de lograr el progreso de este país, ni de apoyar a los que dicen más pobres que dijeron. Ahí están los hechos concretos, ¿no? ¿Sí? Aunque su propaganda pues tratan de arropar pues toda la propaganda distractoria, ¿no? De que, ay, somos los buenos, somos esto, y que ahora sí esto, y que ahora sí aquello que la gente no puede comprobar, ¿no? Pero la realidad ahí está, seguimos siendo una gran pobreza, falta de educación, no se invirtió en educación, bueno, ya repetir un montón de cosas, desapareció programas sociales, carajo. Entonces, ¿dónde está ese apoyo a las clases más desprotegidas? Obviamente no, pero sí gastaron dinerales por otro lado, ¿no? En supuestos proyectos, grandes obras. ¿Quién aprovechó ese dinero? No lo aprovechó el pueblo. Obras al 300%. ¿Quién se llevó ese 300% de ganancia? Pues no sabemos, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el punto, simplemente. Podrán a mí a lo mejor decirme, es que, no señor, están las evidencias y estoy hablando sobre eso. Y ahora, sobre esos puntos que yo ya venía analizando desde hace tiempo, ¿sí? Desembocan en una elección de Estado ilegítima e ilegal. Y ahí están los argumentos de los propios jueces, que no pueden hacer nada, no pudieron hacer nada, castigarla es otra cosa. Y no se aventaron la decisión de aplicar la ley por el temor a muchas cosas, porque no solamente es de que, como dice, esa es una justificación, de que la chancla está desgastada y de que no hay para castigar todo, no hay reglas claras, pero hay otras reglas que sí están claras, como el hecho de que el presidente no podía hacer propaganda. ¿Sí? Eso no se le permitió a ningún otro presidente anteriormente, ¿no? Ni campaña, ni usar los recursos públicos. Si lo hacían tenía que hacer con mucho cuidado, mucho por abajo del agua. Aquí no, aquí, digo, lo reconocen los jueces, ¿no? Cómo fue el proceso totalmente ilegal. Presidente atacando, difamando, usando recursos públicos. La alianza Morena, PT, P Verde, ¿sí? Bajo las órdenes de López Obrador. Legisladores torciendo la ley, boicoteando organismos, ataques. Entonces, toda una porquería pues se ve. Entonces, chantajes, ¿no? Como se están viendo ahorita el último día, ya están en las declaraciones, en la mañanera, en los periódicos. No tenemos que buscarlos en otro lado, ni estoy inventando. Si no se van los jueces, no renuncian,
no obtendrán sus pensiones ni su liquidación. Si no se alinean, no obtendrán sus... ¿sí? O se alinean o se van, y se tienen que ir antes de octubre, dicen, ¿no? Se tienen que ir para respetarle. Ahora, si se alinean, no hay problema, pueden continuar otro rato, así les está diciendo. ¿Qué cosas? O sea, quiere, porque es cuestión personal, eso no es, no ha demostrado todo eso de hablar en general, de que las injusticias en general, las injusticias se señalan en concreto, y no ha aprobado la corrupción de la Suprema Corte de Justicia, es lo peor. Pero ya está atacando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Pues aprovecharse, como ya decíamos, protegerse las espaldas, tener una Suprema Corte a modo que no le pueda cuestionar el sexenio, y si alguien va y pone una querella, decir, pues es que a mí me perjudicaron con el Tren Maya y se violaron mis derechos, y que lo revise una corte imparcial, ¿verdad? Y que le pueda castigar. Y todas las ilegalidades cometidas, incluso en el proceso de elección presidencial, y otras cosas más graves como desaparición de programas sociales, ¿no? Como el sistema de salud, dejar a más de 50 millones sin el servicio del Seguro Popular, ¿no? Sin salud, y no hacer nada para restablecer eso. Es más, sin dinero, pues gastarse el dinero de salud en otra cosa, digo. El manejo de la pandemia, son cosas a cuestionar, y quizás anteponerse a vislumbrarse mediante las leyes vigentes del país, ¿verdad? ¿Hubo delito? ¿No hubo delito? Pero tiene que ser una Suprema Corte de Justicia imparcial, no una Suprema Corte de Justicia que me sirva a mí en particular, o al pueblo en general. Digo, el pueblo somos muchas personas, y ese pueblo, cada individuo de ese pueblo puede cometer diferentes delitos, ¿no? Y si hay delitos, se tiene que castigar en particular a cada uno, no se castiga a todo el pueblo, ni se le hace injusticia a todo el pueblo. ¿Y quién es el que le hace la justicia o la injusticia, no? Y si hay injusticia, y si el gobierno no está de acuerdo, pues debe tener mecanismos de defensoría, ¿no? De esas personas, no del pueblo, de las personas en concreto. ¿Por qué no hace eso? Mejor pongo defensoría, que tengas un abogado y que te defienda, ¿no? Si es que hay indicios de que te están violando tus derechos, porque así deberías de proceder. Y no, pues ahora sí vamos a elegir el de la Suprema Corte, ahora sí va a estar a favor de nosotros. ¿Qué es eso, no? O sea, que hagas lo que hagas, tiene que estar a favor de ti. ¿Qué cosas? Bien. Bien, bueno, eso sería todo el comentario. Bueno, otro comentario nada más para terminar. Hay otro, mira aquí, gobierno de López recibió 9 millones de pesos, 8 millones de dólares de la USAID. Aquí es otro punto, otra evidencia, ¿no?, de cuestionamiento. Porque López le reclama a otras gentes de que reciban dinero de los Estados Unidos, ¿no? Dice estar en contra de los Estados Unidos, de los gringos, de esto y de que aquello, cuando hace su discurso, ¿no? Cuando se hace un rollo así, y que si alguien recibe de dinero de Estados Unidos, algún organismo en particular dentro es para atacarlo, ¿no? ¿Sí? Y que sirve a los Estados Unidos porque recibe dinero de los Estados Unidos y le reclama a Estados Unidos hasta la pérdida del territorio, 50%, ¿no? Que es cierto, supuestamente tiene en su discurso, pareciera que pues tiene tirria contra los Estados Unidos y que está en contra de las políticas de los Estados Unidos, pues miren, con todo su bien que recibe dinero, ¿no? También cuestiona a otros, y de la USAID. De la USAID, que sí, en muchos países ha dicho que se utiliza la USAID pues muchas veces para cuestiones políticas, ¿no? Y financia a organizaciones de acuerdo a intereses de los Estados Unidos.
Entonces, y en otros países, bueno, respalda a organismos que no necesariamente son para hacer política contra algún gobierno, pero de alguna manera pues están analizando la situación de su país y mandando datos a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? Como quiera que sea, si se supone que este gobierno ha considerado como algo maligno la relación entre Estados Unidos y México, pues así lo maneja cuando se echa los rollos. Y acusa a otra gente de que si recibe dinero de los Estados Unidos, de la USAID, es que está en contra de su gobierno. Entonces, ¿por qué su gobierno ha recibido tanto cantidad de dinero? Digo, la hipocresía total, ¿verdad? No le pueden sacar una verdad, porque, ay, te está financiando Estados Unidos, ¿no? Y me estás tratando de, como dice, me estás tratando de quemar, es campaña en contra, o sea, la campaña de desprestigio que él hace, si cuentan, ¿no? Las que le hacen otros, dice que son campañas de desprestigio, aunque se esté diciendo la verdad en algunas denuncias que hace la sociedad civil, porque yo he leído algunas que se publican y tienen toda la razón. Aquí el problema es que son cosas reales, ¿no? De conflicto, y no le tienen que inventar nada porque son verdaderas. Entonces, ahí es lo que se ve, ¿es verdad o no es verdad lo que se dice? Que lo financie, que no financie. Quien lo financie, bueno, ¿cuál es el problema? Lo que se dice es verdad, y si no, aquí está la denuncia que me estás difamando. Así de sencillo, denuncias por difamación, y además pues si tiene a todo el pueblo a su favor, dice, digo el 30%, pero bueno, es todo el pueblo, dice él. ¿Cuál es el problema? Y si me están difamando, señor, presento pruebas de difamación y pido justicia ante las cortes, ¿verdad? Sí, él habla de justicia. Entonces, y no recibir, pues no, que México, que los ahorros y que México no necesitaba, pues no solo se han endeudado al exterior, sino que también recibe dinero de la USAID. Y como ellos mismos lo dicen, pues la USAID no le da dinero nada más porque sí. Ese dinero va condicionado a ciertas prebendas. ¿Sí? Todas esas ayudas son condicionadas, llevan un fin, ¿sí? De arreglo de condiciones, de favorecer, de apoyar al gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? De lo que sea, pero están condicionadas por la política de Estados Unidos. No son así nada más. Ese es el punto. Entonces, cuestiona que otros reciban, pero pues no dice que él ha recibido, y bastante, 9 millones de pesos y 8 millones de dólares de la USAID entre 2019 y 2023, nada más. Por eso las campañas tan voluptuosas, ¿verdad? Bien, eso sería todo por el momento. Ese es un breve análisis acerca de esta opinión. Simplemente me quiero, como siempre, ser lo más objetivo e imparcial posible y apoyarme en evidencia concreta. Y toda esa evidencia ahí está, y si no, hay que buscarla para confirmar lo que se dice. ¿Sí?